trata de lo que es evaluación del diagnóstico del componente que tiene asociado la parte de metrología para poder determinar si los diámetros y las holguras mecánicas están de acuerdo a las especificaciones del componente, ¿ya? En este caso, como les comentaba anteriormente, vamos a partir por el vástago, vamos a medir el diámetro exterior, vamos a medir la flexión primero que todo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar acá? Dos bases o prismas que me permiten poder asegurar la longitud y planitud horizontal del vástago. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Con el comparador base magnética vamos a medir los tres puntos para ver si es que tiene algún tipo de formación de tipo flexión. ¿Cómo se hace esto? Se ocupa el reloj de base magnética, se coloca en el primer punto, en el más extremo, donde tiene el apoyo del prisma, se aproxima el reloj y se coloca, se le da un poquitito de carga. ¿Qué es lo que hago? Lo pongo en cero. Y giro el vástago para verificar la concentricidad del vástago sobre los dos puntos de apoyo. En este caso no veo ningún tipo de deformación. Luego me voy al otro extremo y vuelvo a hacer la misma operación, ¿ya? Pongo en cero nuevamente ese extremo y giro el vástago. ¿Ya? Si no me marca ninguna diferencia, es que está ok. Es decir, estos dos puntos están concéntricos con respecto a la línea de eje, ¿ya? Imaginaria. Y después paso al medio, como primer punto de referencia o de medición, pongo nuevamente en cero y voy a girar. Si el vástago presentar algún tipo de deformación, va a pasar eso. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ahí marco como punto cero, punto de inicio, y empiezo a contar. En este caso, si la aguja retrocede, quiere decir que yo tengo una mayor medida, ¿ya? Es decir, en este caso, de acuerdo al grado de precisión del reloj comparador, en este caso cada rayita es una centésima, por lo tanto ahí yo tendría una flexión en ese punto con una flecha hacia abajo de 4 centésimas de diferencia, ¿ok? A eso lo podemos asociar a diferentes factores. En este caso vamos a asociarlo a una posible flexión que tenga el vástago. ¿De qué me sirve determinar esa medida? Luego yo voy a medir el diámetro y voy a determinar la holgura mecánica que tiene el vástago con respecto a la tapa guía, ¿ya? ¿Por qué razón? Cuando yo determine en la holgura, yo voy a determinar qué juego tiene radialmente el vástago con respecto a la tapa guía. Si es, supongamos, por ejemplo, si tiene una holgura mecánica de un décimo, quiere decir que la holgura radial es 5 centésimas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esa flexión que tiene 4 centésimas afecta en algún momento del punto de vista de roce la tapa guía? No, podríamos decir que no, porque tiene una centésima de holgura todavía. Pero aún así, en otros casos, si esa flexión o esa desviación que determinamos con el reloj comparador es mayor, sí puede afectar y sí puede darnos respuesta en el caso de que el vástago presentara algún tipo de surco lineal o de gasto abrasivo. Es decir, la causa raíz puede estar asociado a esa flexión que está rozando en el diámetro interior de la tapa guía. Por eso es importante esta medición, que no siempre se practica, ¿ya? Es parte de los controles metrológicos que tiene asociado un vástago, ¿ya? ¿Ok? Una vez que determinamos esa diferencia, obviamente la traspasamos a una tabla en donde yo pueda anotar este tipo de desviación detectada, ¿ok? Después vamos a partir seguimos con la medición del diámetro exterior. En ese caso, yo voy a medir el diámetro exterior del vástago para saber qué instrumento voy a utilizar, ¿ya? En este caso, estoy midiendo 18 milímetros.
Por lo tanto, el micrómetro exterior que voy a utilizar en este caso es el 0,25, ¿ya? Algunas indicaciones antes de usar este instrumento. Siempre los micrómetros tienen que ser verificados, ya que no es lo mismo que calibrado. A veces se escucha de que se van a calibrar los instrumentos. Lo que hacemos nosotros antes de usarlos es verificar, no calibrar, ¿ok? Y para verificar, ¿qué es lo que se hace? Se abre un poco, se verifica el movimiento uniforme del tambor y procedo a limpiar, ¿ok? Posterior a eso, aproximo el tambor móvil hasta llegar a cero, ¿ok? Y ahí muy suave, hasta llegar a que tope muy suavemente y me aproximo muy lentamente y hasta que suene la primera chicharra vuelvo a hacerlo 3 veces. Y ahí, ¿qué es lo que tengo que verificar? El cero del tambor fijo con el cero del tambor móvil. Si eso coincide, es que está correctamente verificado y está bien el instrumento, no tiene ninguna desviación, no está descalibrado, ¿ya? O no tiene ningún problema. En este caso, fíjense, tenemos un problema, ya que el cero no coincide. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volverlo a ajustar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la verificación tiene que coincidir el cero con el cero del tambor fijo. Y ahí podemos determinar de que el micrómetro está apto para ser utilizado. Cualquier otro tipo de desviación, golpe, el instrumento no se puede utilizar, ¿ok? En este caso tenemos 17 con 97. 17 con 97. ¿Ya? ¿Ok? Volvemos a medir acá otro punto. También 17,97 centésima. ¿Ok? Y después hacemos el giro a 90 grados para también nuevamente hacer la misma medición. ¿Ok? Y también tenemos 17,97, 17,97, 17,97. Por lo tanto, ese es el diámetro exterior del vástago. Si nos vamos a la tabla o a la ficha técnica del vástago, lo más probable es que la medida nominal del vástago sea 18 milímetros, ¿ya? Y los 17,97 sea parte de la tolerancia, ¿ya? De la medida nominal. Probablemente la tolerancia o diámetro, si lo hubiéramos en un plano, sería 18 más nada, menos 7 centésimas, 8 centésimas, y esto puede que esté dentro de la tolerancia de lo que permite el manto de cromo, ¿ok? O el aporte de cromo. En este caso, el mecanizado final es el rectificado, ¿ya? Por lo tanto, una vez que tenemos este diámetro, vamos al isómetro para poder medir el diámetro interior de la tapa guía, ¿ok? Que estoy ajustando el instrumento, acomodando el reloj, aquí hay una recomendación importante. La carga, cuando yo voy aproximando, yo tengo que darle una mínima carga al reloj, ¿ya? Y eso tiene que ser mínima, ¿ya? No más allá de 5 centésimas, 6 centésimas o máximo un décimo, ¿ya? Perdón. Sí, no más allá de un décimo, ¿ok?
lo mínimo. Fíjense, ahí está recién el reloj está tocando la espiga que lleva al interior del alzómetro, ¿ok? Entonces, en la práctica, eso es lo ideal, dar una mínima carga y ahí recién voy a fijar el reloj, ¿ok? Ahí está, listo para usar. Importante, el reloj, desde el punto de vista de lectura, tiene que coincidir con la posición del palpador móvil, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando yo voy a medir, esta es la primera parte que tiene que entrar al alojamiento, ¿ya? Eso es en todos los alexómetros, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a empezar a medir y voy a determinar cuál es la medida interior, ¿ya? En este caso, buscando el cero, es decir, cuando la aguja ya deja de avanzar y empieza a retroceder, es en mi cero, ¿ya? Y ahí muevo el reloj y lo pongo en cero desde el punto de vista de lectura, ¿ok? Y ese es mi diámetro. Y después de eso voy a hacer el recorrido y ver qué diferencias arroja. Si es más o es menos, es decir, si la aguja pasa del cero, quiere decir que el alojamiento está más pequeño, ¿ok? Siempre busco la medida más pequeña, el resto es diferencias del diámetro, ¿ok? Entonces eso lo puedo hacer a 0 grados o a 90 grados, ¿ya? ¿Ok? Ese es mi diámetro. Y aquí yo puedo proceder de dos formas. Voy directamente a traspasar el diámetro y veo qué diferencia tiene con respecto al diámetro del vástago o busco la medida del alojamiento buscando el cero con el micrómetro, ¿ya? En este caso, yo sé que el diámetro nominal del vástago es 18 milímetros, por lo tanto yo voy a colocarlo en 18, ¿ok? Y ahí veo si es que tengo alguna diferencia con respecto al cero encontrado ahí del reloj. Si tengo diferencia, tengo que avanzar o retroceder con el micrómetro hasta llegar a la medida 0. Y cuando llegue a la medida 0, ese es mi diámetro que se traspasa al diámetro exterior, perdón, al micrómetro exterior. Por lo tanto, yo ahí lo tengo en 18 y fíjense, ahí tengo el 0. Tengo, llamemos 0,5 del cuadrante sexagesimal y el 0 en la graduación del reloj, ya en la división del reloj. ¿Ok? Por lo tanto, la medida interior o alojamiento interior, el diámetro interior de la tapa guía es 18 milímetros, ¿ya? Y ahí está, 18 milímetros. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a medir nuevamente el vástago y como vimos anteriormente, el diámetro del vástago es de 17,97, ¿ya? Es decir, mi holgura son 3 centésimas, ¿ya? Una holgura bastante fina, pequeña, para el vástago, ¿ya? Una holgura que está acorde a este diámetro, ¿ya? 17,97 y 18 milímetros, por lo tanto tenemos una holgura de 3 centésimas al diámetro, ¿ya? Es decir, por radio, 1 centésima y media, ¿ya? Es decir, 15 milésimas, también se podría hablar, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Si el vástago presenta una diferencia de flexión superior a 1 centésima y media, o superior a 3 centésimas, va a arrojar un problema. ¿Qué problema? Es que vamos a tener un roce mecánico y por consecuencia me va a dañar los sellos, ¿ya? De ahí la importancia de hacer esa medición, porque es aplicable en todos los cilindros, generalmente en cilindros que son de poca sección y muy largos, ¿ya?
Cilindros como aplicación, como las excavadoras, como las retroexcavadoras, también son importantes. Algunos cilindros, como por ejemplo el de ataque, que sufre mucho esfuerzo externo de tipo tracción o compresión, pueden tener algún tipo de formación de este tipo. Y ahí que radica la importancia de hacer esta verificación. ¿Ok?